Hola, bueno, pues empezamos con el siguiente vídeo en el que voy a explicar el análisis fundamental que hace Simone de Beauvoir de la categoría de mujer. Pero antes de eso, bueno, respecto al último vídeo, hay quien me decía que había algunos nombres que no sabía cómo se escribían o que no había entendido bien. Bueno, yo recuerdo que los nombres se escriben como suena, pero bueno. Heidegger, que era uno de los que no quedaba claro, se escribe así, obviamente, no puede haber otra manera de escribirlo. Sartre, que se escribe así, Jean-Paul Sartre. Ortega y Gasset supongo que no os hará falta, pero bueno, por si acaso. Ortega y Gasset. Y no sé qué otro nombre más mencioné, yo creo que no me acuerdo de ningún otro. Pero bueno. Pues bien, pasamos al tema del análisis que hace Simone de Beauvoir de la categoría de mujer, que es sin duda una de las aportaciones más originales al pensamiento feminista y en general a todo el pensamiento del siglo XX, la verdad. Esto está relacionado con más adelante, en cierto sentido, tiene que ver con la crítica que hace el Eterno al femenino, de la cual se ha extraído un poco la idea de la diferencia entre sexo y género, que se suele atribuir a Simone de Beauvoir, pero no está exactamente Simone de Beauvoir. Pero de todo eso os hablaré en el próximo vídeo. Entonces hoy va a ser relativamente cortito, porque solo me voy a centrar en el análisis de cómo ha sido considerada, cómo se ha concebido a la mujer. Que, bueno, es tan certero como sencillo el planteamiento, ¿de acuerdo? A ver, ya en la introducción al segundo sexo, pues en la edición española, que es esta que tengo aquí, pues la tercera página, y en la edición francesa, pues poco más o menos pues la cuarta, porque es la edición de bolsillo, que es más cortito. Os voy a leer algunos fragmentos. Luego en una foto, y luego mañana, cuando cuelgue el vídeo, y para que tengáis el texto, ¿de acuerdo? Y ya nos sirve un poquito de textos para ir trabajando. Empezaré desde el principio de la introducción y estas primeras páginas, las que me parecen interesantes, os hago una foto, os la envío y así las podéis ir leyendo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, en el tercer párrafo dice: la relación entre ambos sexos no es la de dos electricidades, dos polos. El hombre representa al mismo tiempo el positivo y el neutro, hasta el punto que se dice los hombres para designar a los seres humanos, pues el singular de la palabra vir se ha asimilado al sentido general de la palabra homo. En griego y en latín, en griego sabéis que existe anthropos, aner y guiné. Es decir, ser humano, hombre y mujer. En alemán todavía se mantiene esta Mensch, que es ser humano en general, aunque sea de género masculino, Mann y Frau, mantienen esa diferencia. En español, Amelia Valcárcel, y es una posición, digamos, interesante para reivindicar, reivindica en el librito que el otro día comenté, el de feminismo en un mundo global, no sé si en algún otro más lo hace, supongo que sí, reivindica el uso de varón y diferenciándolo de hombre, de manera que hombre sirva un poco como el anthropos y varón, que viene de vir, sirva para el ser humano hombre y mujer para el ser humano mujer. Es una vía interesante, pero como todo en el lenguaje dependerá del consenso, evidentemente. Y
Y eso parte, como aquí señala Simone de Beauvoir, de que el latín también tiene esa triple diferencia, ¿no? Una cosa es homo, que es ser humano en general, otra vir, que es el ser humano masculino, y otra mulier, que es la mujer, ¿no? Tendría que mirar, porque hay varios. Mulier sería la mujer, pero casada, creo. La raíz de fémina, de fama, todo eso, no me acuerdo cuál es la palabra latina, pero sería más adecuada para esa comparación. Bien, en cualquier caso, en francés, dice ella, los hombres, ¿no? Esto casi habría que leerlo más en francés, pero efectivamente el término hombre ha asumido, ¿no?, lo que en latín era vir, es lo que está queriendo decir ella aquí. La mujer aparece como el negativo, de modo que toda determinación se le imputa como una limitación sin reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ella va a poner un ejemplo a continuación que yo creo que es bastante significativo. Dice: a veces me he sentido irritada en una discusión abstracta cuando un hombre me dice: usted piensa tal cosa porque es una mujer. Yo sabía que mi única defensa era contestar: lo pienso porque es verdad, eliminando así mi subjetividad. No podía replicar: y usted piensa lo contrario porque es un hombre. Pues se da por hecho de que el hombre no es una singularidad. Un hombre está en su derecho de ser hombre. La que se equivoca es la mujer. En la práctica habitual, igual que en la antigüedad, había una línea vertical absoluta con respecto a la cual se definía la oblicua. Existe un tipo humano absoluto, que es el tipo masculino. Es decir, se da por supuesto que cuando hablamos de ser humano, hablamos de ser humano hombre. Claro, ciertas posturas naif respecto a estos temas vienen a decir: no, lo importante es que todos somos iguales. Claro, pero si todos somos iguales, no hay hombres ni mujeres, sino género humano, ser humano, ese tipo de cosas. Claro, si hacemos eso, invisibilizamos a la mujer. Pero invisibilizamos a la mujer, invisibilizamos a los negros, invisibilizamos... ¿Por qué? Porque cuando decimos hombre, pensamos en ¿qué? En hombre blanco, occidental. Es el arquetipo que tenemos de sujeto universal. Es decir, ¿cuál es el sujeto? El hombre blanco occidental. Hombre, sobre eso yo siempre os propongo lo mismo. Si ahora entráis y ponéis en Google, esto debería ser trabajo para clase. Ahora, cuando acabe el vídeo, entráis en Google y ponéis evolución y ponéis imágenes, empiezan a salir un montón de imágenes de la evolución humana y solo evolucionan los hombres. Son todo imágenes de hombre. La última vez que lo comprobé, el año pasado, salía antes una evolución de los Simpson o algún meme, antes de alguna ilustración donde apareciese la mujer, que normalmente aparece acompañada del hombre, pero generalmente solo evoluciona el hombre. Los libros de texto con los que habéis trabajado de pequeñitos, solo tenéis imágenes del hombre evolucionando, ¿verdad? Desde que era un primate, la Salopithecus, todo eso va evolucionando, ¿no? Va cada vez siendo más alto, y que eso tampoco es así, porque creo que hay algunos homínidos anteriores a nosotros que eran más altos que nosotros, pero bueno, va siendo cada vez más alto y más erguido y tal, y más blanco, mientras que la mujer no aparece. Esto fundamentalmente es porque eso implicaría tener que poner tetas en los libros de texto, y ya sabéis que los niños se alteran, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser algo realmente llamativo, ¿no? A eso es a lo que se refiere ella cuando dice que el ser humano es el sujeto. Cuando hemos pensado en humanidad o cuando hemos pensado en ser humano, hemos pensado en el hombre. También recto me mando a Amelia Valcárcel cuando dice aquello de que el feminismo es un hijo bastardo de la Ilustración. Está diciendo eso, ¿no? Está diciendo aquello de, pues cuando se hicieron los ideales ilustrados, pues los revolucionarios pensaban en la humanidad como los franceses, hombres. No pensaban de todos los demás. Pero bueno, vale. Más adelante dice:
Así recibe en francés el nombre de el sexo. Es decir, para referirse a la mujer, en francés utiliza el sexe. También el bello sexo, el sexo bello, el sexo débil, ese tipo de cosas, también, ahora ya no, pero incluso en español antes existían. Queriendo decir con ello que para el varón es esencialmente un ser sexuado, es decir, lo que caracteriza a la mujer es su carácter sexuado. Para él es sexo, así que lo es de forma absoluta. Lo que caracteriza a la mujer ha sido eso, ser mujer, es lo que le diferencia del hombre. El hombre puede ser sexuado o asexuado, mientras que la mujer no. Esto es una cosa que yo siempre también invito a reflexionar, ¿no? En realidad, el dimorfismo sexual en la especie humana se produce a partir de la adolescencia. Si tú vas a un colegio y ves niños y niñas, no hay diferencias sexuales entre ellos, más allá de los genitales. Pero claro, no vas a ir viendo a los genitales de los niños para saber si son niños o niñas, evidentemente. No, sabemos que son niños y niñas por cosas totalmente arbitrarias. Llevan el pelo largo las chicas, o pendientes, el tipo de vestido. Pero si tú coges a las chicas y a los chicos y los pones más o menos igual, hay muchos casos que no sabes si son chicos y chicas. Eso, que lo retomaré con el tema del sexo y género, también ocurre con los ancianos. O sea, llega un momento, claro, cuando ya el cuerpo deja de hacer hormonas, todo eso, que tampoco hay mucha diferencia. Si tú ves los rostros de los ancianos y las ancianas, no hay muchas diferencias. Sin embargo, ¿cómo hace la mujer para mantener esa diferencia? Es la que se tiene que ir todas las semanas a la peluquería. Mientras que el hombre se puede dejar simplemente y ya está. ¿Por qué? Porque ocupa el neutro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un cierto tipo de lesbiana que deja de arreglarse como una mujer? Pues que inmediatamente se dice, parece un hombre. No, no parece un hombre. Simplemente no se arregla como una mujer y tú lo interpretas como que pretende imitar a un hombre, pero precisamente eso lo analiza ella también más adelante. En uno de los vídeos supongo que hablaré de esto. Pero precisamente ella no ha tenido ninguna intención de imitar al hombre. ¿Qué ocurre? Que cuando deja de, entre comillas, vestirse de mujer, arreglarse, hacer todas las cosas que se supone que una mujer que tiene que hacer, ¿qué ocurre? Que empieza a tener un aspecto neutro. Y lo neutro lo asimilamos a lo masculino. Es decir, nosotros los hombres podemos ser neutros o podemos ser masculinos. Vosotros, chicos, cuando vais a una discoteca, pues os arregláis como chicos y de alguna manera para estar más atractivos, ¿de acuerdo? Y luego en la vida cotidiana no hace falta. Sin embargo, a la mujer sí que se le impone de alguna manera que tenga unas pautas que subrayen esa feminidad. ¿Por qué? Porque no puede ocupar el neutro. Porque si ocupa el neutro es como que va desarreglada, como incluso que si es que no es una persona limpia, ese tipo de cosas se suele asumir, o que es masculina, o tonterías de ese estilo. Es decir, no sé si con esto el aspecto se capta perfectamente, ¿no? El ser humano, hombre, ha ocupado lo que se le atribuye a uno de los sexos, es decir, lo masculino, pero también el universal, aquello que se ha entendido por la humanidad. Entonces se ha convertido en ¿qué? En el sujeto del universal, el sujeto de la historia, el protagonista, por así decirlo. Y la mujer, ¿qué ha sido? Pues ha sido el secundario. Por eso esta obra se llama Le deuxième sexe, el segundo sexo. ¿Por qué? Porque se ha entendido subsidiariamente respecto al hombre. Dice, él es el sujeto, es el absoluto, ella es la alteridad. En ocasiones, en vez de ella es la alteridad, encontraréis ella es la otreidad, ¿de acuerdo? En realidad lo que utiliza ya en francés es l'autre, l'autre, sin más, el otro. Ella es el otro, lo otro, ¿de acuerdo? La categoría de otro es tan originaria como la conciencia misma. Bueno, a partir de aquí empieza a estudiar eso. Entonces, voy a haceros un esquemita de ese cuadro conceptual que está estableciendo, ¿no? Tenemos que hay un sujeto
que es el hombre, que es lo masculino y lo neutro. ¿De acuerdo? Y la mujer es lo otro. Daos cuenta, esto tiene no pocas consecuencias. ¿Por qué? Porque si el hombre es el sujeto, es el masculino y el neutro, es la especie, ¿de acuerdo? La mujer, ¿en qué se convierte? Pues la mujer se convierte en el objeto. Os pongo el esquemita, que no tengo claro que se entienda muy bien, pero bueno, ya que lo escribo, os lo pongo. No solo por las letras, sino por los conceptos. Porque cuando cada uno hace esquemas y los ve claros, pero luego que el otro los vea. Claro, a partir de aquí, pensad este análisis, lo útil que nos puede resultar para entender ciertas cosas que pasan hoy en día. Es decir, ¿cómo persiste con esa tenacidad cosas como la violencia de género? Pues evidentemente porque hay un sujeto que es el hombre, que entienda a la mujer como lo otro, y por tanto como un objeto. Y por tanto algo sobre lo que puede obrar, como si de un objeto se tratase. Bien, pues espero que se haya entendido.